En la clase anterior, que la dejo por acá arriba, hablamos sobre dirección MAC, la trama Ethernet y el funcionamiento del switch. Con esto tenemos la base para comprender la comunicación de los equipos dentro de una misma red local o red LAN. Ahora, ¿qué pasa si los equipos que quieren comunicarse no están dentro de la misma red local? Si yo tengo dos redes y quieren comunicarse entre sí, ¿me alcanza con un switch y las direcciones MAC? Vamos a trabajar hoy los conceptos de dirección IP, router y la base de lo que sería el funcionamiento de la capa 3 en nuestro modelo OSI. La cosa puede complicarse, así que recomiendo que vayan pausando y en caso de dudas me lo dejan en los comentarios. Empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Ya dejamos claro que para comunicarse en una red LAN, los equipos transmiten sus tramas Ethernet. En estas tramas viaja la información que quieren comunicar, es decir, el mensaje en cuestión, encapsulado dentro de esta estructura. Y se agrega la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, un preámbulo inicial, un CRC al finalizar el mensaje y demás campos. Todas estas tramas son emitidas por los medios de una red local y en caso de que exista son analizadas por un switch, el cual es el encargado de analizar esa trama y distribuir el tráfico al equipo correspondiente. Algo a destacar es que no toda red local tiene que tener un switch. Un equipo conectado directamente a otro mediante un cable de red es posible y la red local puede ser sin cables o wireless. En este caso nos referimos a una WLAN y la función del switch la realiza un access point o punto de acceso. Pero el concepto es el mismo. Para las redes locales puede alcanzar con los datos encapsulados en una trama y con las direcciones MAC como identificación. Ahora bien, si un equipo quiere comunicarse fuera de esa red LAN, no alcanza con estos protocolos, sino que necesitamos un router y un nuevo encapsulamiento a nivel de datos dentro de un paquete IP. Vamos por partes. ¿Qué es un router? Un router es un dispositivo de red encargado de interconectar redes. Su función es la de establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. Para conectar equipos dentro de una misma red LAN, utiliza un switch o un access point en caso de que quiera prescindir de los cables. Pero si yo quiero conectar dos redes LAN aisladas, en principio necesito un router, ya que este es el dispositivo encargado de direccionar los paquetes de una red a otra. Esto es bastante más complejo y vamos a ir profundizando en las clases que vienen, pero de momento me interesa que comprendamos este concepto. Un router conecta redes. Algo interesante cuando nos metemos a investigar la capa de red de nuestro modelo OSI es el concepto de puerta de enlace o gateway. ¿Qué es la puerta de enlace o gateway? Pueden dejarlo en los comentarios. Según Wikipedia, la pasarela o puerta de enlace es el dispositivo Google, que actúa de interfaz. Para que el router pueda funcionar y se pueda transmitir la información entre redes distintas, se necesita la implementación de un nuevo protocolo, una nueva forma de transmitir la información fuera de mi red local. Este es el protocolo de Internet o protocolo IP. Para que este protocolo funcione correctamente tenemos que tener en cuenta dos aspectos, el direccionamiento y el enrutamiento. Para el direccionamiento, el protocolo IP utiliza una dirección de identificación similar a lo que vimos de la MAC, pero algo distinto. Una dirección IP es un identificador de 4 octetos binarios, es decir, 4 grupos de 8 bits cada uno. Si no tenemos claro esto de los bits o del sistema binario en general, dejo por acá arriba la clase correspondiente para poder repasar estos conceptos. Esto hace que el rango válido de direcciones IP esté entre esta, que es la más pequeña que se puede representar, hasta esta, que es la más grande. Esta secuencia de números binarios es como realmente las computadoras interpretan una dirección IP, pero por fortuna el protocolo está pensado para que nosotros humanos podamos trabajarlo de manera decimal para simplificarnos la tarea. Esto hace que podamos ver una dirección IP normalmente en nuestros equipos con este formato y que todas las direcciones válidas posibles se encuentren entre la 0000 y la 255.255.255.255. O por lo menos esta es la versión 4 del protocolo IP, ya seguiremos profundizando. ¿Cómo podemos ver la dirección IP de un equipo? Si estamos en Windows, desde la consola podría ejecutar ipconfig
para ver la IP de todas mis tarjetas de red. Y en Linux, con el comando IP-A, puedo acceder a la misma información. Ahora, si quiero hacerlo desde la interfaz gráfica, en Windows podemos dirigirnos a las opciones de redes e internet, adaptadores Ethernet, cambiar las opciones del adaptador, y aquí seleccionamos nuestra tarjeta de red, clic derecho, propiedades, protocolo de internet versión 4, y aquí podría ver e incluso modificar la dirección IP de mi equipo. La dirección IP yo puedo colocarla a mano, algo que no sucedía con la dirección MAC, por ejemplo, que vimos en la clase anterior. Preguntas varias para ir investigando. ¿Una dirección IP se puede repetir? ¿Qué es una dirección IP pública y una privada? ¿Qué es IPv4 e IPv6? Es interesante y profundizaremos luego para que todo empiece a tomar sentido, pero estaría bueno ir investigando al respecto. Cuestión. Por ahora nos quedamos con que esta es una dirección IP posible, en decimal, 4 números que van de 0 a 255 separados por un punto. Genial. Ahora, esto no es suficiente para identificar a un equipo utilizando el protocolo IP, ya que este protocolo se encarga de identificar no solamente al equipo, sino que dice a qué red pertenece. Es decir, una dirección IP identifica a un equipo y a su red, lo cual es muy importante. Para lograr la identificación completa, el protocolo necesita lo que se conoce como máscara de red, la cual es otra dirección con el mismo formato. Esta máscara, que recordemos se procesa en formato binario dentro del equipo, me indica exactamente hasta dónde la dirección IP está identificando a la red y cuál es la porción que me identifica al equipo. De esta manera, esta combinación de dirección IP con máscara de red le está indicando a todos que este equipo pertenece a esta red, este vendría a ser el nombre propio de la red, y que dentro de esta red él se identifica como el equipo 3, por ejemplo. La máscara es fundamental entonces para identificar a los equipos correctamente dentro de su red. Y podemos configurarla ya sea en formato decimal, este sería el mismo caso que el anterior, o se puede representar así. En este caso estoy diciendo que de esta dirección los primeros 24 bits, recordemos que esto es binario, representa a la red y el resto de la dirección es lo que representa al equipo. Bueno, a modo de resumen, porque entiendo que es mucha información para digerir, veamos cuál es la función del router de forma simplificada. Así como dijimos que el switch reenviaba tramas Ethernet basada en las direcciones MAC que almacenaba en su tabla CAM, el router se va a comportar de una forma similar, solo que va a reenviar paquetes IP basándose en las direcciones IP de destino que almacena en su tabla de enrutamiento. Para esto es importante recordar el concepto de encapsulamiento. Supongamos esta estructura. Estos equipos conforman una misma red que también tiene un router el cual habilita la salida al exterior. Supongamos hacia otras dos redes. El equipo A, que está aquí, quiere comunicarse con un equipo X de otra red. Por lo tanto, encapsula sus datos dentro de un paquete IP, agregando una cabecera con IP origen, IP destino y otra información. Pero a su vez, tiene que comunicarse con su switch dentro de la misma red LAN, por lo que tiene que volver a encapsular este paquete dentro de la trama Ethernet para que el switch pueda procesarlo. Es decir, a medida que la complejidad de la comunicación va aumentando, a medida que se necesitan otros protocolos o controles en el camino, el dato original se va encapsulando en distintas estructuras o capas, ya que en cada momento se necesita parte de la información. El equipo A encapsula entonces el mensaje dentro de un paquete IP, donde agrega una cabecera con su dirección IP y la IP de X. Y a su vez encapsula dentro de una trama, con su dirección MAC y la MAC del router como destino, ya que dentro de su red local, el router es el destinatario del mensaje. Esto se envía al switch, el switch en base a su table CAM hace llegar el mensaje al router, y el router, como es un dispositivo un poco más inteligente, abre el paquete, digamos que rompe el sobre y ve la IP de destino. Chequea en su tabla de enrutamiento cómo llegar a ese equipo y lo envía, esta vez con un nuevo sobre, es decir, dentro de una nueva trama Ethernet. Esta vez con la dirección MAC del router como origen y la MAC del de equipo X como destino. Esto se procesa dentro de la nueva red local y lo hace llegar al equipo destino. Aquí el equipo abre una trama proveniente del router y finalmente llega a que es un paquete IP enviado por el equipo A para posteriormente leer el mensaje.
Bueno, de momento es todo, creo que fue mucha información nueva para asimilar. Les recomiendo que vean detenidamente todo y en caso de dudas lo dejan en los comentarios. Quedan un par de preguntas para seguir trabajando, algunas estaban a lo largo del video, y agrego: ¿qué es el protocolo ARP? ¿Y qué es enrutamiento estático y dinámico? Espero que el video haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.